Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mid-Ohio, en la clase semanal destacada. Recuerda que esta semana tenemos el Nissan Skyline Spec V2 del 2002. El R34 es el coche de esta semana, cada quien lo configura de forma personalizada como mejor le parezca, sacando el máximo desempeño. Vamos a iniciar desde atrás en la parrilla, pero la sorpresa, la novedad de esta carrera es que le he hecho una configuración distinta a la que les presenté en la carrera anterior. ¿Se acuerdan que les había comentado que me parecía un sacrilegio que cambiar la transmisión de este coche, la tracción, pasarlo de tracción integral a tracción trasera? Me parecía una locura, pero hice la prueba y no solo se puede, sino que adicionalmente el rendimiento es superior y es muchísimo más veloz el coche y tiene incluso mejor maniobrabilidad, lo cual me sorprendió muchísimo. Así que ya les voy a mostrar el rendimiento de esta nueva configuración. Está usando el mismo motor bloque pequeño de la carrera pasada, con la diferencia que ahora es tracción trasera, ¿de acuerdo? Y con un poco más de potencia, un poco más de caballaje también. Así que vamos a ver el rendimiento de este tuneo, que luego te voy a enseñar los detalles técnicos para que tú también lo puedas modificar y probar próximamente en los circuitos. Y es que no solo ha mejorado la maniobrabilidad, sino también la aceleración. Y el sonido del motor con los ajustes adicionales de potencia que hice ahora suena mucho más parecido al modelo original, ¿okay? De la vida real. Así que pisamos a fondo y el arranque es un poco más lento porque recuerda que ahora es tracción trasera, pero ya vas a ver lo que va a pasar cuando tome ritmo, cuando se calienten esas gomas. Así que dejo espacio suficiente para que los choca-choca se impacten y se estrellen y hagan todo lo que ellos quieran hacer, todo el desorden que quieran hacer, y ahí se quedan dos entrampados ahí en un conflicto infantil. Nosotros dando espacio, nos salimos ligeramente del asfalto, sacando la goma afuera, pero me salvo una penalización, así que ahora estamos ocupando la posición 12 de la parrilla y trato acá de ver cómo sorteo al corredor que llevo adelante, que me está trancando, mientras que otros dos corredores también se fueron a los golpes y se salieron del circuito, imposibilitados de poder continuar, y se les va a hacer muy difícil poder alcanzar al lote considerando el rendimiento que hay en este circuito. El líder está a 4 segundos 800 milésimas por delante y ya tiene una penalización de 800 milésimas que también vamos a poder usar en nuestro favor si nos acercamos. Y aquí el amigo se va, se trompa y sale también fuera, perdió el control. Y me da la impresión que el compañero que llevamos adelante, Stopoli, tuvo algo que ver en esa pérdida súbita de control. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Por lo pronto trato de dar espacio, trato de dejar respirar a los choca-choca para ver en qué punto puedo aprovechar las ventanas y adelantar. Uy, ahí casi le llego, tuve que frenar ligeramente para no impactar en la parte posterior, y Stopoli sigue aguantando allí, presionando, buscando espacio, y me impacta en un costado. Naturalmente no se podía quedar tranquilo, así que con esa pequeña maniobra logro seguir avanzando, y ahora estoy aquí rueda con el compañero Aka Kousi, adelantándole sin problema en la curva. Es lo que les estaba diciendo, que ahora la maniobrabilidad es superior, mucho más efectiva, y podemos jugar un poco más con el acelerador. Los límites de tolerancia del chasis han mejorado bastante, mientras que el líder sigue allí a 4.7 tratando de escaparse del lote, y se parece que se trompió, o es otro corredor. No, es la posición cuarta, el que iba de segundo lugar se trompió. Ahora estamos nosotros ocupando la quinta plaza, y el corredor Dirk Capes también se sale y perdió ahí la frenada, se le fue largo, pero logró corregir a tiempo antes de perder el control. Recuerda que en este circuito hay muchos cambios de altura y hay algunos baches que también hacen que las ruedas se dejen de comunicar con el asfalto ligeramente, y la suspensión también juega un papel importantísimo. Así que aquí el compañero vuelve a irse largo en la curva y nos metemos por la parte profunda sin mayor resistencia, consiguiendo el adelantamiento, y ahora estamos nosotros ocupando la cuarta plaza de la parrilla. Ya estamos en la mitad de la carrera, son 6 vueltas en total. Y mira qué va a pasar a continuación. No te vayas, no vayas a parpadear, porque la acción continúa. Y ahí hay otro corredor que se sale también y perdió el control. Y ahora estamos nosotros metidos en el podio, señores. Sí, señor. Rápido, bastante rápido a mi parecer. Mientras que el líder ya tiene un segundo encima y le pusieron 20 o 200 milésimas más.
en su contra, probablemente por haber sacado la goma fuera del asfalto, porque va solo allá adelante, ¿eh? Vamos a saber si tenemos la suficiente potencia como para alcanzarle y ponerlo en aprieto, ponerlo a sudar. El compañero Teco 6554 también quiere meterse allí como líder y está tratando de controlar su coche para ver si puede alcanzar a Sherlock 09, que es el líder de la carrera, que también está perdiendo bastante rendimiento. Ya le hemos descontado 300 milésimas en dos vueltas, en dos curvas, mientras que Teco también está perdiendo rendimiento rápidamente en cada giro. Se le va largo el coche y nosotros estamos aprovechando esa pequeñita ventana para acercarnos allí peligrosamente. Ya le estoy mostrando la trompa. Lo estoy poniendo nervioso. Vamos a aplicar presión para que cometa más errores y así podrá adelantarlo. Ahora, aprovechando la recta de las emociones y el rebufo, consigo meterme por dentro, consiguiendo un pequeño adelantamiento, pero él pelea también, trata de defender su posición. Se va a defender con las garras, se mete profundo en la curva, sacándome la trazada. Y también se salió en ese pequeño corte, pero también se salvó de que lo penalizaran, así que ya se queda atrás, no tiene ya cómo defenderse. Nosotros tenemos más aceleración y salimos mejor posicionados en esa curva, a pesar de que entramos por fuera, atacamos por fuera, pero con la tracción que tenemos, el empuje viene de atrás, la trompa va más libre y eso también nos permite poder atacar las curvas con más confianza, pero hay que regular el acelerador para que no se te vaya también a deslizar de forma innecesaria. Recuerda que cualquier deslizamiento que pueda marcarse allí también va a poner en riesgo el ritmo de la carrera. Ok, señores, el líder ya está a solo 3 segundos por delante y con esa penalización lo tiene todo en contra para perder el dominio de la carrera. Ya estamos por concluir la cuarta vuelta de las 6 pautadas en Mid-Ohio y por ahora el panorama se ve bueno, se ve favorable, con pronóstico de victoria para nosotros, y vamos a ver si podemos aguantar, podemos seguir avanzando con este ritmo de carrera tan favorable. Ahí saco dos gomas buscando espacio y poniendo también en riesgo la trazada. Cualquier deslizamiento me van a poner a pagar una factura cara, ¿eh? Puedo perder todo el esfuerzo, todo el avance que he llevado hasta ahora. Así que vamos a ver, mira, ustedes le han prestado atención al sonido del motor. Le hice una mejora de escape, le puse los escapes de carrera que también aligera el peso del coche y también mejora muchísimo el sonido. Miren qué belleza, eso se lo voy a mostrar ahora en los detalles técnicos para que tú puedas también hacer tu modificación y puedas probar esta configuración que sin duda es superior a la anterior que les había mostrado, que también se desempeña muy bien y conseguí victorias, pero me parece que esta es muchísimo más equilibrada y tiene mejor desarrollo. El líder está perdiendo rendimiento rápidamente cuando estamos ya por concluir la penúltima vuelta del circuito. Vamos a entrar en la última vuelta de las 6 pautadas de Mid-Ohio y ya estoy por fin a 1.1 detrás. Ya le estoy olfateando allí los tubos de escape al R34 que va adelante. Sherlock 09 vigila el retrovisor preocupado porque sabe que está perdiendo muchísimo ritmo y con ese segundo que tiene en su contra es muy probable que le arrebatemos el liderazgo de la carrera y se va largo. Está vigilando muchísimo el retrovisor, está perdiendo el enfoque de la carrera y las condiciones se le están poniendo en contra a él, señores. El juego se acabó para él, pero nosotros vamos a ser muy pacientes y precavidos porque aquí lo más importante... ¡Uy! Derrapó el coche, el corredor preocupado y nervioso. Pensó que no podía tomar la curva con tranquilidad y no sé si ya tiene problemas de goma también. Puede que tenga un desgaste importante en las gomas delanteras que se le está complicando poder mantener la trazada. Hasta este momento es que me salta la primera alarma de desgaste menor. Así que tenemos que ser inteligentes y mantenernos allí cerca, sin contacto excesivo, para que no lo vayan a penalizar. Me voy a mantener firme, cerquita, sin presionar demasiado. Solo quiero allí estar metido en el rebufo lo suficiente para cruzar la meta y arrebatarle la victoria usando su penalización. Esa es la estrategia. Hay que ser pacientes, no hay que ser tan ambiciosos. Se puede mantener el ritmo y vamos a entrar a la recta de las emociones, señores, y ahí me voy por la parte derecha, por un costado, y consigo la victoria, arrebatándole allí el dominio de la carrera con el mejor tiempo del circuito, 1:17,628 milésimas, escalando 15 posiciones desde la largada sin penalizaciones
limpio y con eficacia, como me gustan las carreras. Así que ya nos vamos a ir a mostrarte cuáles son todos los detalles y las piezas que tienes que instalar en tu R34 para que consigas este rendimiento. Ok, señores, ahora les voy a mostrar entonces cómo hacer la modificación con tracción trasera de nuestro R34. Así que lo primero, nos vamos a la parte de conversión. Y en donde dice motor, vamos a instalar el motor de bloque pequeño, el i4 de 2 litros que ves en pantalla. Y en el cambio del tren de transmisión, colócalo en RWD, es decir, Rear Wheel Drive, que significa tracción trasera, ¿de acuerdo? Ok, en el aspecto de aerodinámico le vamos a colocar el alerón de carreras en la parte de atrás, el alerón de carreras en la parte de adelante en la trompa para asistirlo, necesitamos asistencia, recuerda que es un coche largo. En la parte de parachoques no le vamos a poner nada. En el capó sí le vamos a colocar los seguros para que no se abra el capó, que eso no pasa en el juego, pero bueno, básicamente le da un plus de velocidad, de aerodinámica, no sé por qué, pero así lo han configurado. En la parte de los faldones laterales tampoco, no le vas a colocar nada. En el embrague lo dejas de serie. La transmisión de carreras, la línea de transmisión de serie, el diferencial de carreras, muy importante. En cuanto a las llantas, ya sabes, las ruedas, el tamaño de las llantas o los rines, como le digo yo en mi país, te recomiendo los Super Turismo GT de la marca Oz. Si no, colocas los Oettinger también. Cualquiera de esos dos te sirve para equilibrar el tuneo y aumenta el tamaño de dichos rines o llantas al tope, en la parte de adelante y la parte de atrás, ¿ok? En la parte del compuesto de neumáticos ya sabes que tienes que instalar las gomas de carrera. Ensancha a 295 milímetros las gomas traseras, es decir, a tope, y las de adelante a 265 milímetros. Con eso aseguramos que tenga unos buenos puntos de manejo, de maniobrabilidad. En cuanto a la plataforma y manejo, instalar los frenos de carrera, es muy importante ayudar a frenar este coche que es tan pesado y tan largo. En la amortiguación, instala los amortiguadores deportivos con las barras estabilizadoras de carrera adelante y atrás. En la reducción de peso, no tenemos espacio suficiente, así que no lo podemos hacer. Instala la barra de antivuelco, ¿ok? La jaula antivuelco para darle más estabilidad al chasis, ¿ok? En la parte de motor no haces nada. Y en la parte de combustible y aire, instala la mejora deportiva del escape y el intercooler deportivo. Esas son las únicas mejoras de piezas que vas a colocar en el desempeño de aspiración. Y con eso ya el coche está listo para las carreras. Pero no se te olvide que tenemos que hacer los ajustes de afinación de los valores de tuneo para que esas piezas funcionen adecuadamente. Entonces, en la presión de las gomas, coloca 2.1 en la parte de adelante y las gomas traseras baja la presión a 2 puntos, ¿de acuerdo? Ayudar a la cola a que se comunique mejor con el asfalto. En la relación de las marchas, copia exactamente los valores que ves en pantalla, 4.35 escala de transmisión final, una transmisión muy balanceada entre aceleración y velocidad final. Eso ayuda bastante y copia exactamente los valores que ves allí para que puedas crear esa curva ascendente de aceleración que ves en el diagrama, ¿ok? En la alineación no podemos hacer nada porque utilizamos los amortiguadores y muelles deportivos, así que con eso no lo podemos editar de momento. La barra estabilizadora copia exactamente la escala que ves allí, ¿ok? Donde la barra delantera es un poco más rígida que la parte de atrás, pero cópialo exactamente a ese punto, a ese nivel. En los muelles no podemos tocarlo, los amortiguadores tampoco, la geometría tampoco. Y la aerodinámica, te recomiendo colocarle carga aerodinámica en la punta para ayudarlo en las curvas más difíciles a un 44 puntos de carga aerodinámica en la trompa y un 86 puntos de carga aerodinámica en el alerón trasero, ¿ok? Con eso garantizamos que el coche gire cuando más lo necesitamos. En la parte de frenado, ya sabes, 48% de equilibrio y puede jugar de un 81% hasta 120% de fuerza de frenado o presión de frenado. Entre 81 y 120 puedes jugar con esa escala. Menos de ahí o más de ahí no sirve. En cuanto al diferencial, es casi siempre la misma escala, 75% de aceleración y 35% de desaceleración, ¿ok? Entonces con esas afinaciones el coche está listo para que lo lleves a los circuitos y espero que le saques muchas victorias.